Bueno, hola a todos, hola a todas. Estamos aquí para poder ver el concepto del vector de posición. Bueno, tenemos hartas posibilidades con él, tiene una cantidad de aplicaciones tremendas y de hecho tantas que simplemente no podemos vivir sin él. El tema está en que uno no lo conoce claramente como un vector, así que vamos a discutir un poco respecto de qué se trata. Una de las tantas preguntas que uno se puede plantear es en qué lugar se encuentra tu casa en un mapa o en qué lugar se encuentra alguna cosa, si pensamos en términos un poco más filosóficos. De lo que podemos resaltar aquí tenemos un pequeño mapa en donde tenemos distintos posicionamientos que están resaltados por un pequeño pin que bueno, es comúnmente conocido como uno de los símbolos para poder representar una posición. La clasificación de la información es relevante y para poder simplificar un poco lo que estamos explicando, voy a nombrar algunas de estas posiciones con los números 1, 2, 3, 4 y 5 para no solamente nombrarlos con sus colores, ya que puede haber algunas personas que tengan algún grado de daltonismo, entonces obviamente no podemos nombrar o no van a poder asociarlo. En este caso vamos a ver cuáles son algunos de los conceptos que necesitamos previos para poder hablar del tema de la posición o del vector de posición. En este caso, nosotros podemos ver que necesitamos, si queremos describir cómo, por ejemplo, llegar con un auto desde un lugar a otro, sabiendo que esta es la posición de interés o este es el punto de interés, necesitamos tener un punto de origen. En este caso nombré el pin del autito como el origen. Este va a ser nuestro pin final o nuestro punto final. El camino que sea que recorramos vamos a verlo después en otro concepto más que lo vamos a describir como trayectoria. No lo vamos a conversar ahora. El vector de posición va a ser entendido desde el origen, como el vector que va desde el origen hacia el punto de interés. Pensando en términos matemáticos, la representación del vector de posición necesita de un origen, como ya habíamos dicho, y un punto final, que aquí no está representado formalmente, pero lo podemos poner ahí. El vector de posición se representa con la letra R y se le pone un vector en la parte de arriba para poder representar su naturaleza. En este caso tenemos un sistema coordenado para poder ayudarnos a describir algo de la naturaleza de este vector. Tenemos las coordenadas en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. La representación formal en términos de coordenadas es esta de acá, donde X, Y y Z se llaman coordenadas, o la versión alternativa en términos vectoriales o en términos de versores es que el vector R es la coordenada en X por el versor Y o Y tongo, que se le llama también, más una coordenada en Y por el vector J tongo o el versor J tongo, más la coordenada Z ponderada por el vector o ponderando el vector K tongo, que en este caso representa al eje de las zetas. Este es el versor en el eje X, este es el versor en el eje Y, este es el versor en el eje Z, tal cual está representado en este sector de acá. No olvidar que el módulo de cualquier vector tridimensional está dado por un teorema de Pitágoras tridimensional, que es este de aquí, elevando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las coordenadas. En este caso, bueno, tomando algunos ejemplos, podemos tomar distintos puntos de referencia. O sea, podríamos pensar que el punto 1 es la referencia, podríamos pensar que a lo mejor el punto 2 es la referencia y así sucesivamente, pensando a lo mejor el 5, el 3 o el 4. Vamos a elegir uno para poder explicar algunos de los elementos y la naturaleza de este vector. Tenemos en nuestro origen en la posición 1 o en el punto 1 y en nuestro caso queremos representar el vector de posición que va hacia la posición 2. Obviamente visto desde el origen que está en 1. Suponiendo que nuestra casa, pensando en describir algo cotidiano, nuestra casa está en el punto 2, el vector que describe su posición desde lo que se está observando en el punto 1 es este. Ese es el vector de posición de 2. ¿Cómo lo describimos? Bueno, simplemente observamos las coordenadas en el eje X, que vamos a ver que es aproximadamente 10.5, y en el eje de las Y's es aproximadamente 3.5. Para poder representarlo, bueno, si estamos en el plano, vamos a considerar que el eje Z está marcando el valor de 0. Por lo tanto, si es que queremos escribir un vector, vamos a escribirlo con simbología de punto, con el grado decimal con un punto, y la separación de la coordenada con una coma.
Entonces, esta es la coordenada en X que da 10.5, la coordenada en Y que da 3.5 y la coordenada en Z que da 0. Importantísimo en esta descripción no olvidar jamás el tema de las unidades. Las unidades se escriben con corchete al final de la descripción vectorial. Esta de acá está representando exactamente lo mismo que arriba, pero utilizando los versores que habíamos hablado anteriormente. Muy importante también a la hora de representar cualquier coordenada, mantener siempre la misma cantidad de decimales. Eso es una súper buena práctica. Aquí tenemos .5, .5 y .0. Siempre hay que representar la misma cantidad de decimales. En este caso, los queremos invitar a tener un pequeño ejercicio en el cual ahora nos posicionamos en el punto número 5 y queremos describir el vector de posición del punto 1. La idea es que puedan imaginarlo, traten de darse un tiempo, dibujar, representar el vector acá y en un ratito más pónganle pausa a su video. Es ideal que lo hagan así para poder tratar de retroalimentar. Vamos a mostrarles la respuesta en este lado de acá. Así que en este momento pónganle pausa y esperamos un momento para que puedan imaginar algo de esta respuesta. Ok, volviendo entonces con esto, podemos ver entonces la solución del problema en que la posición del punto 1 con respecto al origen en 5 está dada por este vector y el vector que lo representa en este caso es el vector menos 8 en X y aproximadamente 4 en Y. Le puse 4 solamente por simplicidad, es un pelito más abajo, pero creo que se entiende. Z nuevamente es 0 y la representación en términos de versores es ahí, nuevamente sin olvidar el problema de las unidades. Cosas que hemos podido por lo menos repasar en este concepto. Bueno, se reconoce que la posición necesita del concepto de origen. Hay un origen que tratar de buscar o definir, un punto de interés para poder definir su posición y un sistema de coordenadas completo para poder establecer los vínculos matemáticos de representación. También comprendimos que hay herramientas matemáticas para poder describir un vector en 3D y bueno, en las dimensiones que ustedes quieran en verdad, pero en este caso en particular, pensando en física común, solamente necesitamos 3 coordenadas. Y como último ejercicio, en el caso de que lo hayan desarrollado, pudimos describir el vector de posición utilizando las herramientas matemáticas antes dadas. No hemos calculado el módulo del vector y bueno, tampoco hemos repasado el tema de los versores, pero es la idea solamente inicial. No olvidar repasar y revisar la bibliografía sugerida, que en este caso es el libro de Hewitt, Tipler o Young, ordenados claramente en función de su complejidad. ¿Ya? Creo que estamos. Entonces, muchísimas gracias y no olvidar repasar sus conceptos. Que estén muy bien. Chao, chao.